Hola, hoy les voy a hablar sobre La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Fue escrita en 1936, pero el escritor no la pudo ver representada porque ese año fue perseguido y fusilado. Tengamos en cuenta que en España, entre el año 1936 y 1939, se llevó a cabo la Guerra Civil Española, una sociedad enfrentada que va a hacer que los escritores de esta época se comprometan con la realidad circundante y escriban, como lo hizo por ejemplo Miguel Hernández, reflejando lo que se vivía en esa época. En el caso de Lorca, va a escribir esta tragedia donde mostrará el enfrentamiento entre la libertad y la autoridad. Expresa una de las problemáticas del teatro lorquiano que tiene que ver con el individuo frente a la sociedad tiránica. Y pensemos en lo que ocurría en España en esa época. Aparecen las mujeres como protagonistas de las obras, en su mayoría. Y si vamos al marco social de esta obra, podemos hablar de que muestra la población española una población que solo se interesa por el qué dirán y las apariencias. Y esta población va a estar encarnada en la figura de Bernarda Alba. Esta mujer, dueña de la casa que da título a la obra, madre de 5 hijas mujeres de entre 20 y 39 años, a quienes somete. Bernarda va a representar la sociedad patriarcal. Si bien ya en esa época varios escritores se habían animado a partir de sus escritos a defender los derechos de las minorías y los oprimidos, Lorca va a alzar la voz por 2 grandes grupos discriminados: los gitanos y las mujeres. Sí, las mujeres. Teniendo en cuenta la lucha actual de los derechos de las mujeres, fue un adelantado para la época, ¿no? Porque pensó en ellas, en cómo eran de alguna manera la sombra del hombre, sometidas, calladas, y quiso a través de su obra literaria defenderlas. Esta obra va a hablar sobre el enfrentamiento entre la libertad y la autoridad, el deseo y la represión. Bernarda va a someter a sus hijas, las reprime, las obliga a que cumplan con un luto por 8 años tras la muerte del segundo esposo de Bernarda. De las hijas, una se anima a desafiar el poder. Va a ser la menor, Adela, la única que utiliza un vestido color verde. Las demás utilizan el negro impuesto por su madre, que va a simbolizar justamente el luto y la muerte. La obra de Lorca, entonces, es muy interesante para analizar. ¿Por qué? Porque en ella el autor va a dar testimonio de una época. Y a su vez también va a emplear símbolos. ¿Qué es un símbolo? Según el diccionario de la Real Academia Española, es una imagen o figura que representa un concepto moral o intelectual. Es decir, por ejemplo, la casa Bernarda Alba es de muros gruesos que pueden simbolizar un lugar de encierro, claustro, la asfixia que genera
en sus hijas, ¿no? Oprimidas. A su vez, las paredes pintadas de blanco, la pureza, que es lo que ella quiere demostrar, que son mujeres puras, que no están disponibles para cualquier hombre. Ella decide con quién casar a su hija mayor, sin importar su voluntad. A su vez, bueno, el negro, como les dije antes, simboliza el luto, la muerte, el dolor. Están obligadas a vestir así. Hay algo que se repite a lo largo de la obra, que es la sed. La sed va a simbolizar el deseo de estas mujeres que, como bien dice Poncia, están en edad de merecer. Sí, hace referencia a lo sexual. Y la falta de agua en el pueblo va a representar, simbolizar la imposibilidad de saciar este deseo. A su vez, Bernarda, que justamente su nombre significa fuerza de oso, va a tener un bastón. Ese bastón simboliza el poder. Un poder que es capaz de quebrantar su hija menor, Adela, cuando se revela frente a ella, ¿sí? Y lo rompe. Y eso desencadena la tragedia, ¿no? Por eso hablamos de que es un drama, es una tragedia, porque termina con la muerte de esta joven, quien cree que su enamorado fue asesinado por su propia madre. A su vez hay otros símbolos como el caballo, que representa el impulso sexual. Es decir, Lorca va a utilizar símbolos para crear, para hablar más allá del conflicto que se pueda desarrollar. Observemos los nombres de los personajes. Ya hablamos del de Bernarda, angustias, martirio. Sus nombres representan sus sentimientos más profundos, ¿sí? Adela, de naturaleza noble, ya es fiel a lo que siente. Y bueno, esta obra también va a tener como conflicto, ¿no?, el enfrentamiento entre tres mujeres por un hombre, que es Pepe el Romano, que si bien no aparece en escena, podemos hablar de él como un personaje porque activa la acción, el motor, ¿no? Va a girar muchas de las acciones en torno a Pepe Romano, ¿sí?, que está comprometido con la hermana mayor, pero a su vez tiene un amorío con la menor, y es el amor platónico de martirio. Es decir, tres mujeres que tienen un mismo deseo, que es estar con Pepe el Romano. A partir del cuarto año lo que se busca es que ustedes puedan hacer un análisis trascendente de la obra, un análisis literario en el que se tenga en cuenta no solamente de qué trata la obra, los personajes, el narrador, sino que puedan analizar la obra teniendo en cuenta la época en la que fue escrita, a la que se refiere, los datos del autor. Tengan en cuenta que cada libro es un testimonio de una época y también hay huellas del autor. Por eso hablamos de un análisis literario trascendente, del latín trascendere, ir más allá. Eso es lo que se pretende a partir de ahora, que ustedes puedan analizar un texto e investigar sobre ese texto, sobre el autor, la época y demás. Y de esa manera poder hacer un análisis más profundo.